Buenos días, Panamá. Hoy es lunes 12 de diciembre. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, amanecemos con esta advertencia del gobierno sobre, pues, en estas próximas 48 horas que serán vitales para que pues, se llegue este ansiado acuerdo entre Minera Panamá y el gobierno nacional. Un día en el que empezamos también lo que va a ser la recta final del Mundial de Qatar, pues con esa sorprendente Marruecos, una combativa Croacia, como las grandes sorpresas. Francia y Argentina, pues tendrán que vérselas duras, sobre todo porque Marruecos ha dicho, nosotros vamos a ser los Rocky Balboa de este Mundial. Entonces, recuerden que es una selección que solamente ha recibido un gol en todo el Mundial, y un gol que fue autogol. Es decir, que nadie ha podido pues, romper esa gran barrera marroquí. Un día en el que 24 de abril del 24 será el día en que Perú irá a las urnas, según su nueva presidenta. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy, lunes 12 de diciembre. Le voy a decir, Fernando, si me lo permite, algunas cosas nacionales que están pasando, Sí. que son de vital importancia. En el día de hoy termina su misión el Fondo Monetario Internacional, que está haciendo una evaluación de la economía y la perspectiva de la República de Panamá. Hay que prestarle atención a qué va a decir el Fondo Monetario de todo lo que está ocurriendo con las finanzas públicas panameñas. Es una cosa importante, terminan hoy. Habrá un documento que ellos entreguen al gobierno de la República de Panamá y cuando tengamos información la compartiremos con ustedes. Yo quiero hablarle de 3 casos, porque la crisis que usted ve en el mundo, Fernando, tiene que ver mucho con la justicia y la utilización de la justicia como arma política. Como arma política. Fíjese, ayer, el sábado, vi un artículo en el periódico La Prensa, creo que era Noriega el que la escribía, sobre una expresión que lanzó Luis Eduardo Camacho González, en la que él decía que los imputados pueden decir la verdad o no decir la verdad. Y el análisis jurídico es que Camacho tiene razón. Y fíjese por qué le digo esto. Porque los imputados en cualquier proceso hablan sin ser juramentados. Porque la carga de la prueba la tiene la fiscalía. O sea, cualquiera, usted, yo, cualquiera, podemos decir lo que nos da la gana y la fiscalía tiene que, en su explicación, hacer. Pero fíjese lo que termina este joven periodista. Dice que eso podrá ser legal, pero es ético, no es ético. Y yo le quiero recordar a este joven periodista que la ética está en las leyes. La ética de una sociedad. Yo no puedo, por ética, interpretación mía, negarle un derecho a Fernando, a mí, claro, a nadie, porque está contenida en la Constitución. Y Camacho tenía toda la razón en el caso de que él hizo una intervención. Pero lo que querían era presentar esto para hacer una ridiculez. Pero esto es un principio constitucional. Usted puede declarar o no. Usted puede escoger si no declarar. Nadie está obligado a implicarse. Y eso está en la ley. Forma parte de la ética de los derechos humanos que usted comparte. Y mire por dónde iban. Bien, es un punto. El otro punto ahora me muevo al Tribunal Electoral. Porque aquí tenemos que mirar esto. Tengo aquí conmigo, Fernando, una comunicación que hace Rómulo Rux, en que invita a una reunión hoy, vía Zoom. Obviamente. Y en su punto 4 dice así: ratificación de la discusión de la Junta Directiva Nacional de dar libertad hasta el 25 de diciembre del 2023 a los diputados electos de Cambio Democrático. Dice 23. 23. No, dice sí. Estoy leyendo. Es que es la última fecha.
Pero el democrático. 25 de diciembre del 23, si estamos en el 22, es decir, hasta el otro año. Sí, sí, sí. Sí, así dice así. Yo lo estoy leyendo como está. Wow. Y a que renuncien si no serán sometidos a revocatorio de mandato. Rómulo ya intentó la revocatoria de mandato y ya perdió. Entonces ahora quiere manipular. Y yo creo que el Tribunal Electoral debe resolver, Fernando, y debe resolver rápido. Y dejarse de paños tibios. Y no dejar que se le enrede esto. Porque van a ser elecciones muy complicadas. Esto es un elemento para el Tribunal Electoral en el que pueden hacer justicia. Si una directiva está pensando en esto, usted puede estar seguro que está pensando en forma antidemocrática. Sí. Porque lo democrático Y elecciones. es ir a elecciones. ¿Y por qué él quiere sacarlo a los diputados? Ya que ya el tribunal le rechazó eso sobre la base de cuál delito. Mire cómo está esto. Y después le quiero volver a traer, Fernando, el caso de los imputados en la llamada Operación Furia. Furia de las Armas. Y le quiero hacer un llamado al Procurador General de la Nación y al señor fiscal Emeldo Martínez. Márquez. Márquez, perdón. En todo el expediente no hay ningún elemento, Fernando, que diga que hay una culpabilidad. Las armas se trajeron con permiso, se entregaron con permiso, se firmaron los permisos, no hay una investigación. Lo que preocupa, señor fiscal, es que hay gente utilizando su nombre que le está pidiendo a los implicados dinero. ¿Y por qué esto es importante? Porque no existe en el expediente nada. Nada. Este es uno de los tantos casos que hay que se montaron sin peso. Y la prueba, el peso de la carga de una prueba la tiene la fiscalía. Y yo le pediría al señor fiscal que desmienta esto y que aclare esto y que le explique al país por qué esta persona está bajo investigación cuando no hay causa. Y así le puedo hablar de un montón de casos que están dirigidos a inhabilitar gente. Le dejo estas 4 cosas. Porque en el mundo, mire lo que está pasando en nuestro hermano país de Perú. La presidenta Dina Boluarte, que pensó que esto era un bistec de 2 vueltas y que ya pues se acabó y ya ella era presidenta. Bueno, ayer domingo hubo manifestaciones en diferentes áreas del país. En el otro país hubo 2 muertos, decenas de heridos. Y no hay control de la situación. Y en medio de esa crisis política, la gobernabilidad se fue al tinaco. Pero los niveles de incertidumbre en Perú son muy altos. Entonces los políticos tienen que entender que yo tengo que reducir los niveles de incertidumbre para hacer atractivo el país. ¿A qué cosa? A la inversión extranjera, al desarrollo de la inversión nacional, a el respeto a los trabajadores. Y yo tengo que manejar esto en el marco de la ley. Al Pedro Castillo le montaron una persecución. Yo le explicaba a ustedes que Pedro Castillo es uno de los políticos que llegó a la presidencia sin tener idea de lo que tenía que hacer. No tenía un plan estratégico, 6 gobiernos, y esta presidenta, más tarde que temprano, va a tener que llamar a elecciones. Pero va a tener que llamar a elecciones incluyendo la Cámara. Porque con esa Cámara, y cuidado, que en esto se va la Constitución. Fíjese, y cuando usted mira esto, usted se mira la situación que hay en Argentina en este momento con Cristina, en la que ella fue condenada en primera instancia, ella va a apelar, si es que va a apelar, pero dice que no va a correr. Yo creo que va a correr. Yo creo que va a correr. Hay un proceso de desestabilización, hay un proceso de pugnas internas en el gobierno peronista y kirchnerista que no llevan a una solución del problema.
Y si usted ve en Chile, el índice de gestión del presidente Boric se derrumba. No encuentras cómo resolver el problema con los indígenas, no encuentras cómo resolver el problema con las mineras, no encuentras cómo resolver el problema de la inflación. Gobernar, Fernando, es un problema serio. Un problema serio. Hay que pensar en todos los escenarios y no caer en las trampas que plantean los que buscan soluciones fáciles. Si hay algo que prueba que no hay soluciones fáciles, es la economía. Mire lo que está pasando en Inglaterra. Y si usted tiene duda de esto, mire lo que está pasando en Rusia. En Rusia, por toda la guerra de intervención criminal que Putin y sus militares llevan en Ucrania y sus oligarcas, han destruido, pero ayer Ucrania bombardeó importantes ciudades como por ejemplo Melitopol, fue bombardeada con cañones HIMARS, y Donbass, y están bombardeando en Crimea. Y están esperando que la nieve se solidifique para entrar con los tanques. Mientras Putin sigue atacando, por ejemplo, el puerto de Odessa, fue más de 1,5 millones de personas quedaron sin luz. Energía. Sin embargo, ya restablecieron. Con drones iraníes. Y además de eso, quedándose Rusia sin armas, está comprando armas a Irán. Y está comprando armas a Corea del Norte. Imagínate. Entonces, esta situación le hace a usted a pensar que vamos a una guerra a largo plazo. Y que observe cómo se comporta el mercado. El petróleo ruso ha caído a $50 por debajo del tope que le puso la Unión Europea. Y el petróleo del Western Texas International está en 72.3 a la baja. ¿Por qué? Por la presión que hay en la desaceleración económica. Claro. Y los Estados Unidos ha tenido una ventaja porque ha reducido la inflación. Y todo lo que está pasando en los Estados Unidos, toda esta derrota de Trump en las elecciones intermedias, ha llevado al Partido Republicano a replantearse si Trump es una opción o no. Porque llevó una campaña enfocado en que él había ganado unas elecciones que él sabe que perdió. Y empujando una radicalización de la sociedad norteamericana a la confrontación y a la debilitación de la democracia. No lo ha logrado, pero es una amenaza permanente allí. Fíjese el cobre. Ayer el cobre estuvo en 3.83 la libra. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos de sus dirigentes políticos le hablan de esto? 3.83. 3.83 la libra. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones, y yo soy enemigo de ponerme restricciones a una discusión que se está culminando. Soy enemigo de eso. Y da ultimátum. Uno tiene que negociar sobre la base de entender al adversario y entender lo que uno puede lograr en la mesa. Creo, y vamos a esperar, que se va a imponer la sensatez del presidente Cortizo. Yo apuesto a eso. Yo apuesto a la sensatez del presidente Cortizo, porque nosotros no podemos comenzar el 23 con una noticia de esa naturaleza. No podemos. No tenemos opción. Y hemos avanzado mucho. Y con 30 y pico mil personas sin fíjese, la incertidumbre de no tener trabajo, ¿no? Y fíjense lo que está pasando mientras Irán está mandando armas a Rusia, drones, está asesinando a gente. Ayer mataron al segundo activista, lo fusilaron. Y están matando y pegándole a los muchachos, a las mujeres heroicas de Irán, en una revolución que ha arrastrado al ayatolá. Y termino con esto. El presidente Xi Jinping tuvo 3 días en Arabia Saudita, miércoles, jueves y viernes.
fue una cita exitosa, pero de allí a la implementación de las cosas. Por ejemplo, el uso del yuan como cambio no se logró. Eso entró por una discusión. Los Estados Unidos están mandando su ministro, su vicecanciller a China, Daniel Christenbauer, su secretario para Asia, que también va a visitar Japón y Corea del Sur para bajar las tensiones con la República Popular China. Y eso es importante, porque hay que bajar las tensiones. Mientras Putin habla de paz, sigue matando gente. Y sus generales están pensando en meterle miedo al pueblo ucraniano. En ese marco complejo, en este marco regional, en donde Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y el próximo gobierno que inicia de Lula, sin hablar de Venezuela, Y Perú. y en lo que está pasando en Centroamérica, nosotros tenemos que observar el escenario global para tomar decisiones locales. A la vuelta vamos a hablar de otros temas nacionales de importancia.